Capítulo 8. 7. El libro del más allá. No sé por qué he dicho 8. Londres. Venga, que nos quedan 2 capitulillos, familia. Yo creo que ya en este vídeo acabamos. Who's there? Who do you think? Let it be known that I'm handy with this revolver. Nonsense, Dr. Watson. As I understand it, when faced with the imperative to defend oneself, one's comrades, and one's nation, you fled. Ostras. Aren't you going to introduce us, Sherlock? Watson, meet my brother Mycroft, the Queen's best boy. This is a grim augury indeed, for wherever Mycroft travels, tedium surely follows. In contrast, of course, to Sherlock, a man whose obsessive pursuit of the trivial tears through the most carefully laid plans like a hurricane. Do you have any idea what you have disrupted? Your ego is inflated as much as your waistband. What word comes to mind? You work for the government? International trade is a delicate beast. Your antics and Edelweiss have jeopardized one of the Crown's richest relationships. Oh dear. As rich as all the butter you've been slathering on your bread? We need your help. What? There is evil afoot. Strangeness and savagery like I have never seen. Something otherworldly festering in the dark beyond our reach. We have seen things that defy explanation. Mystic forces, magic. You must help us. It's true. The British government does not invest its resources in the insane or intoxicated. Pull yourself together. I know men like you. Men like you grease palms, whisper in ears, start wars, and you send men like me to die in them. You and the rest of your corpulent cronies. Ha! Corpulent! That was it. Interesting, Sherlock. But as you again drift away from sanity, you find yourself another John. All right, so the choice is made. I beg your pardon? There is only us. We cannot run from this problem. I shall take the book and Davy's cryptic message to Barnes. See what he makes of it. Vale, familia, vamos a ver qué tenemos por aquí. Dice, libro maldito del Bayou. El libro que fue encontrado en el Bayou cerca de Nueva Orleans se encuentra dividido en secciones marcadas por símbolos. Se ha visto a uno de estos en todo el Bayou y cerca del altar debajo del puerto de Londres. El libro está redactado en un lenguaje oscuro, pero Barnes consiguió traducir varias páginas. Vale, mensaje críptico a Asmat. El mensaje críptico por Davis se dirige a Asmat. Dice lo siguiente: cuando la tormenta comience, cuando las naves sucumban, en la luz que guía de Stevenson, el último abrazo de todos los elegidos. Vale, o sea que hay que llevárselo a Barnes, ¿no? Vale, perfecto. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Aquí no tenemos nada más. As you were, Watson. Do what you must. Vale, pues tenemos que irnos, de aquí, porque aquí no tenemos nada más. Vamos a dar otro vistazo, pero no tenemos nada más. Vámonos. Am I mad? This painting wasn't here last time, was it? No estaría ahí, Watson. Vale, aquí no tenemos nada. Vámonos. Vale, entonces hay que ir a la tienda de Barnes, familia. Another sinking near Scotland. By the strand for all the details. A ver el niño. Cool. Thank you, sir. La leche, gracias, señor. Vale, por el mapa podemos ir a la librería. No, aquí, librería de Barnes. Vámonos. Ok. Vámonos para adentro. A ver si podemos hacer algo con el mensaje críptico, familia. It has been a while, Barnes. Dr. Watson. Indeed it has, and good to see you as always. How can I help? Vale, ¿puede traducir este libro? ¿Puede traducir este libro? Vamos a preguntarle. Last time we met, you mentioned your knack for translating occult texts. I was wondering if you could help me with this book. Certainly, Goodness.
Where on earth did you procure this grimoire? That's a long story. What do you make of it? It seems to describe pagan rituals, ancient deities. Wow, what a marvel. I can try and translate it for you. Just the pages bearing that symbol. This section, really. Entity of ocean or time. Oh my. Oh, already on it, as you can tell. If you can have it done at your earliest convenience, that would be lovely. Vale, sobre la luz, guía de Stevenson. Barnes, does Stevenson's guiding light mean anything to you? Well, my mind first goes to Robert Louis Stevenson, an up-and-coming author. I've been following his work in the periodicals. Interesting man. I take it his literary pursuits are somewhat of a deviation from the family business. What makes you say that? He wrote a poem. Let me see if I have it still. Yes. Say not of me that weakly I declined the labours of my sires, and fled the sea, the towers we founded, and the lamps we lit. The labours of his sires. I wonder what they do. I have a book on great British families. If the Stevensons have achieved anything of note, they will be in there. Please, feel free to take a look. It should be on the shelves to the right. En las estanterías de la derecha. Vale, parece feliz. Someone is full of pep. Oh, yes. Mr. Holmes, he was quite the inspiration. Last time you were in town, he offered me some stirring advice, which I have since acted upon. Holmes is nothing if not provocative. Indeed, the thorny truth is often hard to hear, but it did the job, and now my heart is full. I'm glad to hear it. Much obliged, Doctor. Vale, Bar recomienda un libro sobre grandes familias que se encuentra en las estanterías que están a la derecha. Vale. For some reason, it makes my skin crawl. Vale, grandes familias británicas. Este volumen reúne hechos, historias y cotilleos sobre los miembros y los éxitos de las grandes familias británicas. Es un relato un tanto chauvinista de lo mejorcito de Gran Bretaña. Take care of your master. Cuidado de tu amo. Vale. Vale, mensaje críptico. Vamos a ver. Ubicación Escocia. Siglo XIX. ¿Y marítimo? Sí. Vale, familia Stevenson. El libro Grandes Familias Británicas menciona brevemente a los Stevenson, célebres por sus faros repartidos por toda Escocia. Es curioso que el iniciador de este estirpe comparta el mismo nombre que el tal Robert Louis Stevenson. Desde que se erigiera el faro de Bill Rock en 1810, los Stevensons han dejado su huella por toda Escocia con sus hitos de ingeniería civil en la industria marítima. Tanto si los faros han sido construidos por Robert Stevenson como por sus hijos Alan, David y Thomas, los marineros que recorren las costas escocesas tienen que agradecerle a la dinastía por guiarles hacia la prosperidad con seguridad. Vale, familia. The dreamer's hidden door. Vale, vamos a ver. Artículo Tempestad Asesina. Primer vistazo. ¿Y familia Stevenson? Sí. Vale, una reunión en el faro. Vale, el mensaje menciona un lugar en el que la secta tiene planeado reunirse. ¡Oh! Lo siento, gente. Un faro construido por los Stevenson al oeste del Lochaber. Vale. ¿Y quién es el líder de la secta y qué pretende? Pues ni idea todavía, familia. Vale. A ver si puedo hablar con él. Vale, ¿tiene algún mapa costero? Do you possess coastal maps of Scotland? Indeed. Have you figured out what the Stevensons are known for? Feats of lighthouse engineering. You have my thanks for the book. My pleasure, Doctor. Do you need any particular part of the coast? Loch Harbour, West Coast. Lochaber. I'll unroll it on the desk. All yours. In the meantime, I will attend to my translation. Vale. Much appreciated. Vamos para allí.
Venga. Primer faro. Faro Skerryvor. El faro Skerryvor, ubicado en la isla homónima, se encuentra en el suroeste de la isla habitada de Tire. La torre, diseñada y construida por Alan Stevenson en 1844, es testimonio de la determinación de los obreros e ingenieros del imperio por facilitarle la vida a los marineros. El faro tardó 6 años en construirse y fueron numerosos los hombres que arriesgaron sus vidas para construir este faro de seguridad de granito sobre rocas peligrosas. Vale. A ver qué tenemos por aquí. El faro Rubanangal. Punto extraño en gaélico escocés. Esta torre de luz simple a la par que elegante, hecha de ladrillo, construida en 1857 por David y Thomas Stevenson, no es siquiera la única que erigió la dinastía ese año. Con sus 19 metros de altura proyecta una luz que abarca 10 millas náuticas, iluminando el camino a los barcos que recorren el Sound of Mull, que separa la isla de Mull de Escocia. Vale, familia, seguimos. ¡Epa! El faro de Arnamuchan. El faro, diseñado y construido por Alan Stevenson en 1849, se encuentra en el extremo occidental de la península de Arnamuchar, el Lochaber. La arquitectura y decoración refleja una influencia egipcia, lo que hace que sea único entre los faros escoceses. La torre, hecha de granito rosa y con un fanal negro llamativo, se alza a 36 metros sobre la roca. Vale, familia. Y miramos este. Se ubica en la isla Outer Hebrides de Barra Heat e ilumina la entrada sur de The Minch. La torre, que fue diseñada por Robert Stevenson y construida por James Smith de Inverness en 1833, está hecha de piedra. Se considera el faro más alto de todo el Reino Unido y se alza a 207 metros sobre el nivel del mar. Vale. Vale. Aquí tenemos los faros, lo que acabamos de leer, familia. Vale. Vámonos. Doctor? A ver, ¿qué has encontrado? Lance, have you finished with the book? Yes. I've written out a translation of the section you wanted. It, puts the grim in grimoire. I thought as much. Long story short, it details macabre rituals, death, leviathans, and the apocalypse. See for yourself. I must ask you to leave the book with me so I can read more of it. It's compelling. Very compelling. No. I don't think that would be wise. Please give it back. That said, I remain grateful for your immeasurable help. Oh, how disappointing. Es lo que hay. I hope you will consider lending it to me in the future. Good day, Doctor. Quizá se lo prestaré. Quizá se lo prestaré. Quizá. Vale, familia, yo creo que aquí ya no tenemos que hacer nada. Vámonos. Mycroft, here to buy a book on fraternal dysfunction? The Holmes family is beyond counseling, Doctor. True, more deserving of scientific study. What do you want? I came to warn you. Perhaps you have a moment to... Sorry, I reserve Tuesday afternoons for time with friends. I'm worried about Sherlock. He's not well. You should know that he has had episodes in the past. Detachment from reality. He will need your support. Such gall. First you crush him under your boot heel, now you ask me to pick up the pieces. Your emotions are impeding your rationality. He needs to be distracted, diverted into something less harmful. Surely you jest. Only one thing shall truly bring him peace of mind, and that is solving his case. The last case he pursued so doggedly was Cordona. He came home a wreck, and this time I fear he may not return at all. You are not his father, Mycroft. Not anymore. He is a grown man, a brilliant man. I know you care for him. I just wish you also respected him. The Crown cannot help you. But I can. Give him this. What is it? A confidential note tied to his case. He may see value in it. Just do not tell him it came from me. Oh, speaking of the Crown, perhaps you can help us with another matter? It requires some local knowledge. I'm all ears. For your eyes only. Here is a folder with all the details. Caso nuevo, el testigo solitario. Vale, familia. Vale, ¿quién es el líder de la secta y qué pretende? Vale.
El perfil de Rochester. El faro. Y el ritual del despertar. Rochester quiere hacer un ritual en el faro. Archibald Rochester está vivo y dirige una secta. Tiene por objetivo dirigir un ritual monstruoso en el faro de Arnamurchan, en el que habrá que sacrificar a hombres de diferentes etnias allí reunidos. Vale, familia. Y el perfil de Rochester. Ok. Vale, vámonos. Que deberíamos de ir otra vez a casa, ¿no? Aquí. Vale. Get the strand, get the true facts. Aquí. A hablar con Holmes. Que lo tenemos por aquí, familia. Lo sé Holmes, todo. I have the translation. But Barnes was affected by the book. Holmes, Watson? did you hear me? Barnes was behaving oddly, but I was able to retrieve the book and his preliminary translation. I think we have a lead. Sherlock, what is it? I find myself burdened. It will come as no surprise that I tend towards obsession. Indeed, obsession oft grants me the insights that have become my stock in trade, but my greatest asset. Yet I cannot deny this nature proves as much a hindrance as a boon. It has cost me friends, colleagues, brothers. And despite my obsession, as I contend with the matter at hand, no closer to understanding than when we began, I must conclude that I am of no worth at all. Without an answer, what use is the question? Sherlock, this is no time for despair. The book is real. Those men went mad. John, I fear that I am as mad as the rest of them. I bore witness to the same events that you did. I saw with my own eyes the inexplicable, the ghastly, and the unnatural. I can attest to their occurrence. So take heart, for it was as real as you or I, and thus we must persist. Lives hang in the balance. If you cannot see your worth, then trust in me, for I see it. And I know of no other man capable of putting this matter right. Thank you, John. Would that I possessed even half your courage. Pray tell, where does our journey end? Ardnamurchan, Scotland. Partamos hacia Shall Escocia. we be off? Yes, of course. You can apprise me of your actions while we pack. Al faro, familia. Capítulo 8 y último. El despertar. Punta de Arnamurchan. Arnamurchan. Qué difícil decirlo, ¿no? Pronunciarlo, mejor dicho. Holmes, if we don't make land soon, I fear we will join those missing souls. Madre. These seas have taken too many, John. Let's stop them from taking more then. Vale, familia. ¿Qué tenemos por aquí? El ritual está en curso. La gente se está lanzando desde lo alto del faro de Arnamurchan a las profundidades del mar. ¿Y cómo detener el ritual? ¿Qué tenemos por aquí? El ritual del faro, vale, absolutamente nada más. Ok. Vámonos. Vale, por ahí nada.
Vale, aquí hay algo. Barred and barricaded from the inside. Enrejado y atrincherado desde el interior. Vale. The door won't budge. La puerta no va a ceder. Vale, cara anodina, negro. Roto a mano. Motivos egipcios. Y esta de aquí. Aquí he visto algo más yo. ¿Solo esto? Sí. Vale. Aquí 3/4 de lo mismo, ¿verdad? Barred and barricaded from the inside. Y atrincherado desde el interior. Por aquí hemos venido. ¿O no? No, por aquí no hemos venido. Vale, a ver qué tenemos aquí. Vale, aquí hay algo. Where did the shirt come from? Una camisa. Vale. An old cannon, Un probably cañón. rusting here since the 16th century. Vale, patrón oculto, hendidura con surcos. Ouroboros, a snake eating itself. An ancient symbol of eternal renewal. Aquí. Fresh marks, something scraped along the stone. This door requires a very specific key. Vale, esta puerta requiere una llave. Holmes, look. There's a body here. Not just any body, it's Ashman. Escena de la investigación encontrada. He died recently. Scratches, bruises, and stabs, all self-inflicted. Oh, his eyes are gouged out. Le han sacado los ojos, tío. Cuchillo. The infamous curved dagger. It's tied firmly to his hand. Falta una. Aquí. A broken chain. Something was attached to the end. His body succumbed to all those wounds. Vale. Pasmate, el hombre que se secuestró a Arneson está muerto. Su cuerpo yace sobre las rocas a los pies del faro. Le sacaron los ojos, tal. Vale. Vale, aquí tenemos más cosas. Salpicones de sangre, herida no arterial. Vale, aquí no tenemos nada más. Aquí tampoco. Aquí. Surcos de dedos. Buscabas algo, tal. Vale. Lodo revuelto. A ver. Aquí. Parece ser que hay algo. Aquí. This branch was recently broken. The wood is still green. Vale, la rama. Aquí.
A human-sized imprint. Someone fell on their back. Alguien se cayó de Whatever Ashmat espalda. had secured to his chain, he lost it here. ¿Eh? Sigilos extraños, parcialmente erosionado. Sangre. He crossed the ocean twice with his cult, only to end up splattered on this rock. Seems everyone is disposable. Vale, familia, vamos a ver. Aquí tenemos algo. Arbustos espesos, no hay nada dentro. Aquí tenemos más cosas. Piedra pesada, algo cerca, no hay nada aquí. Aquí. Brillante, metálico. ¿Te has perdido? Amigo, lo que nos hace falta, tío. Scratches. This medallion saw frequent use. Lo que nos hace falta, familia, lo que nos hace falta. Sí, ahora sí. Ahora sí. Vámonos, que nos queda dar la vuelta. Hay que ver. Vale, vámonos. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Nada más. Una pared de la cueva extraña. Debajo del faro hay una cueva extraña que parece haber sido usada como depósito. Tiene una pared extraña a un lado. La pared parece tener algo así como una manivela. Hay huellas que siguen por debajo. Vale, esto es lo que hemos hecho ahora. Ok. No tenemos nada por aquí. Vale, aquí no me dejas tirar. No parece que tengamos nada por aquí. Vale. ¿Y esto de aquí no es nada tampoco, familia? No. Vale, aquí tenemos un lado. Que aquí no pare... Sí, aquí. Sealed shut and seemingly for a long Bien time. sellada. Vale. Vale, ahí no tenemos nada. Echamos otro vistazo por aquí. Tampoco. Vale. Tampoco. Vale, vámonos por aquí. Vale, a ver qué tenemos por aquí. An obsidian heart. Masterful work. Vale, aquí tenemos cositas también. This vessel is covered in dried Cubierto de sangre, tío. Oh, I get it. We need fresh blood. And no, I'm not volunteering. Fear not. I think Ashmat can help. Vale, eso está dado. Aquí tenemos más cosas. That's a crafty mechanism and quite ancient. Vale, todo eso está pisteado. Sealed shut and seemingly for a long time. ¿Y esto? They used fresh blood in some kind of ritual. ¿Esto habrá abierto algo en el otro lado? Pregunto, ¿eh? A ver.
No. A ver qué tenemos aquí. Hay un receptáculo junto a una palanca que está manchado de sangre seca. Es necesaria la sangre fresca de Asmat para completar el ritual. O sea que tenemos que ir para afuera. Vale. Do you have anything to hold blood, Watson? Vale. Fine. Take my flask. Vale, ya tenemos sangre de Asmat, ¿no? Watson ofreció su petaca de mala gana para poder guardar algo de sangre extraída del cadáver de Asmat. Vale. Vámonos para adentro. Y necesitamos, si no me equivoco, llenar aquí, ¿no? Vale. The lever doesn't want to stay on its own. La palanca no se queda en el sitio. An obsidian heart. Masterful work. La palanca no sé qué es, vale, es necesaria la sangre seca. Hay un pasaje subterráneo en la isla, puede que conduzca al propio faro. Watson, hold the lever for me. I must investigate. Vale. Ok. Perfecto. Ahora se levanta la jaula esa. Que Watson aguante. Muy bien. Vale. Holmes, watch out! My lever went back up. The doors, Watson. Hold the doors. We're trapped! Now what? Look around. There must be something we can use. Vale, hay que mirar alrededor. Hay algo que podamos usar. Vale. Seguramente sea esto y luego está eso de ahí. A ver. A rather accurate depiction of the human heart. A nivel de hombro, mecanismo de cierre, el tamaño de un Those brazo. holes seem to have a purpose, but I won't risk my arm to find out what. Vale, ¿qué tenemos aquí? Vale, hay que ir poniendo cositas de estas, ¿no? Y esto es la otra columna, puede ser. Aquí tenemos más. Aquí tenemos más. Vale. Entonces, ¿aquí cuántos orificios tenemos? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Vale, y aquí queda otro. Que es este de aquí, ¿no?
Ahora sí. Vale. Be ready for anything, Watson. Vale, ¿qué tenemos aquí? It's all right, Watson. It's merely a chest with coins and a dagger, made of obsidian by the looks of it. Hay una daga de obsidiana. Monedas antiguas. Use these with care. Let us be the first adventurers to raid a tomb without destroying it. Vale. Ahí están las monedas. Vale, me imagino que será aquí, ¿no? Terrific. Now, onward before they close again. Let us hope our paths converge, Holmes. Vale. Perfecto. Hemos hecho el puzzlecito. Cueva subterránea. Llamar a Sherlock con RB. Is that you, Holmes? The abyss. Why does it call me? Why? Are you all right? Everything is so insignificant. Vale, por aquí es por donde hemos venido. Is that you, Holmes? The abyss. Why does it call me? Why? Vale, está aquí él. Holmes, speak up. Holmes! Please, John. A ver, ¿qué está por aquí? Holmes, speak up. Aquí. Vale, quiero ver si tenemos algo aquí. Parece ser que no. Vale. Holmes! Please, John. Madre mía. I'm coming! Watson. Keep talking! John. John, I'm falling. Puede ser... Sherlock? Help. Please help. Vale, aquí. Que no lo veía desde ese ángulo. Había que avanzar un poquito más. Sherlock? Watson. Ha sonado por aquí, ¿verdad? Where are you? Please. Sí. Vale, perfecto. Holmes. Holmes, come on, wake up! Thank heavens. What were you doing? What happened? The whirlwind. Stars are so distant. The sun inverts the earth. It becomes transparent. Sherlock, snap out of it. Nothing is everything. We are so small, inconsequential. A shadow in the dark. I think we best go back. You are not well, Sherlock. No, we are so close. We cannot. You asked that I intervene if I saw you cracking. This is me intervening. With every passing minute, another life is extinguished. We must stop. Rochester, we must end this. Ah, Sherlock, you almost died. Do not worry about me, John. You have other men to save.
La escalera. De Caronte. Buen juego la escalera de Caronte. Vale, aquí no tenemos nada. Vamos por aquí. Careful, Holmes. Madre mía, ¿y esto? Sir, are you all right? No response. Mamá. Vale, ¿qué tenemos aquí? Diario del Farero, 3 de mayo de 1882. Los obreros de Tobar Moir no saben nada de lo que deberían saber. Tuve que enseñarles a cambiar el aceite. Lo único que se les da bien parece ser hacer preguntas sobre las cuevas y sobre dónde desapareció mi hijo. Al principio no les conté nada, cuando no sé que Lord llegó y me ofreció dinero por una visita. Cedí y les mostré los alrededores. El hombre afirmaba ser un coleccionista de antigüedades, pero ¿qué podría andar buscando? Era dinero fácil, pero no lograba sacudirme la sensación de haber traicionado a este lugar y a mi hijo. Las llaves. A ver qué tenemos aquí. Mamá, si aquí hay... Madre mía, ¿cómo está esto? No. The base appears to rotate. La base parece girar. Hands off, Holmes. We have no idea of its purpose. Madre mía, loco. Vale, aquí abajo tenemos más cosas. ¿Esto qué es, tío? They are all entranced, captivated by the light of the lens. Ya te digo, tío. Sherlock, don't touch it. We still don't know what it is capable of. Vale, aquí nada. Vale, ¿qué tenemos aquí? The sheer form of it, the color, it makes me feel uneasy. Black, metallic, and with a characteristic hue. Obsidian yet again. Vale, está esto, pero ¿qué más hay? Porque algo más hay. Mira el agujero. Bueno, no, otro cristal, This ¿qué coño? material feels very sturdy. It would take an enormous effort to break like that. Vale, la carta. Advertencia a Smatter. Tienes que familiarizarte con el proceso de carga de las lentes caleido, es decir, suministrarles energía con los emisores de haz de luz. No es complicado operar esos emisores, pero no se pueden producir más errores porque el día de estimación se aproxima. Un error así podría dejar ese juguetito tuyo de obsidiana cerca de las lentes. Son fuertes en la mayoría de las circunstancias, pero son vulnerables cuando se les suministra energía y solo tenemos reservas limitadas. A ver. Debo llegar a lo alto de la torre. Un manojo de llaves que se encontrará en la zona del sótano del faro. Vale. Vale. ¿Cómo interrumpir la hipnosis que producen las lentes? ¿Cómo detener el ritual? A ver. No. A ver, cuerpo de Asmat. Y las llaves del faro. Nada. ¿Cómo interrumpir la hipnosis que producen las lentes?
Las llaves del faro. Los dispositivos. Personas en trance. De advertencia de las MAD. Vale. Esas tres las tenemos bien, familia. La daga puede ser. Sí. Dale energía a las lentes. Vale. Debilidad de las lentes caleido. Las lentes caleido se pueden destruir con obsidiana. La daga de las cuevas tiene que funcionar de perlas. La única pega es que las lentes se tienen que volver primeramente vulnerables, suministrándoles primero energía, es decir, con los emisores de haz de luz. Vale. Dale energía a las lentes y golpéalas con la daga de obsidiana. Vale, y nosotros no tenemos la daga, ¿no? ¿O sí? Si se te transfiere energía a una lente caleido, la daga de obsidiana puede destruirla. Vale. A ver. Esta sería una, ¿no? Y esta... ¿Y ahora que hay que venir aquí? Sí. That's it. You did it. The lens broke. John, the worshippers, we need to make sure. Of course, I'll see if they're all right. Vale. Vale, personas en trance. Al destruir las lentes caleido con la daga obsidiana se puso fin a la hipnosis. Aquí. ¿Qué tenemos aquí? At least this awful mask is breathable. Check her pulse, can you, Watson? As expected, the pulse is elevated, but within normal limits. Her chest is moving fast. She's hyperventilating. Vale, reconocimiento de un sacrificio. Vale, si vamos para aquí. Aquí tenemos a este o esta. Esto ya está visto. Vale, un sacrificio de una mujer tumbada después de que se destruyera una lente. La máscara no le impide respirar. La mujer está hiperventilando. Tiene el pulso acelerado anomalamente. Los sacrificios humanos se encuentran conmocionados tras el maltrato prolongado, pero existe una posibilidad de que se recuperen, al menos físicamente. I thought that I'd seen horrors during the war, but this is complete madness. Stop there, shipmates! A storm awakens and we've battened down the hatches. Dirty summers, I presume. Nice to put a filthy, sweat-covered face to a name. That's no way to speak to a captain. Sherlock! Vale, la pistola. Get down. Ahí está, locos. Watson, I only wounded him. Hurry, we must tie him up. Vámonos, atadito. Anda, perro. Que eres un You perro. are fools. Tie
Tying me up won't stop the awakening. Vale. Can't you feel it in your bones? The storm approaches, a storm so immense it will black out the sun forever. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Entrada a la torre. They made sure no one could enter through the main door. Vale, la puerta principal. ¿Y aquí qué tenemos? Vale. Diario de Somers, el sucio. Todas las proezas despreciables que he hecho por dinero, pero esta, sin lugar a dudas, es la peor. Pero esta, sin lugar a dudas, es la peor. Esos sueños raros son cada vez más frecuentes, pero intento que no me obsesionen. Y aún así, la vida que aquí es tediosa. No consigo impedir que las visiones me vengan a la mente. No puedo mirar al cielo. Soy reacio a mirar al mar. O a Asmat a la cara. O a mis propias manos. Rochester afirma que todo desaparecerá pronto. Devorado por el antiguo. Sería un mundo mejor, incluso aunque no estuviera para verlo. Vale. Diario del farero, 4 de abril de 1882. He vuelto a escuchar la melodía. La oigo con cada gota que cae de la planta alta al suelo. Lo oigo en las rotaciones meditativas del fanal. La oigo en este mismo momento en el que mi pluma araña el papel. Desde que mi hijo me dejó, este diario ha sido mi único compañero. A veces duermo en su cama para no verla vacía. Creo que lo vi nadando el otro día en un mar de tinta. Su piel estaba muerta y grisácea, sus dientes afilados como los de una piraña. Me miró con ojos rojos de salitre, constante en medio de las olas virulentas, y no vi nada más que aversión en su mirada. Vale. Plaquita. I know this company. They make Fresnel lenses, essential for any modern lighthouse lantern. Hay for padding. They didn't want their cargo damaged. Vale, contenedores de transporte. No hay nada más. Aquí. It seems they have placed beam emitters all over the main gallery. Vale, emisores de radio. Garabatos de Asmat, una recolección de apuntes que el propio Asmat dejó en el transcurso de las últimas semanas. Todo se fue al traste en casa de Arneson. Él, ese cachorrillo y esa ramera, ojalá se los llevara al agua. No se merecían estar aquí con el resto. No, 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 no. Los túneles subterráneos me llaman otra vez. Cada vez que me acuesto me despierto en las cuevas. Ayer me desperté con un fragmento de obsidiana en la mano y sin recordar nada de él. Esta noche las cuevas me llamarán una vez más. Lo que he presenciado en mis sueños es horrible, pero no me puedo resistir. Khalid lenses are placed inside the lantern room. They modify the gallery and watch room. One moment, Watson. I'll Planos del redraw fanal this del blueprint. faro modificado. Vale. ¿Cómo detener el ritual? Me parece que esa ya la hemos usado. A ver. ¿Y el plano? Sí, tío. Vale, plan de sabotaje. Debemos destruir las lentes Kaleido más pequeñas en la base del fanal, como se muestra en el plano. Para lograrlo tenemos que apuntar a cada lente con 2 emisores de haz de luz a la vez y luego destrozarlas con la daga de obsidiana. Puede que tengamos que trabajar por separado, ya que Rochester y sus héroes están intentando proteger las lentes. Vale, entonces, ¿qué quiere decir? Para lograrlo tenemos que apuntar a cada lente con 2 emisores de haz de luz. Vale, como hemos hecho antes, ¿no? Y luego destrozarlo con la daga obsidiana. Vale.
Vale, perfecto, vámonos. Continuar la aventura, yes. Vámonos. We shall apply what we just learned, charge the Khalid lenses, and break them with the dagger. That should put a stop to this cursed ritual. All right, good. I confess, I worry about what awaits us. Is it too much to hope this will all come right? If our future is black, it is better surely to face it like a man than to attempt to brighten it by mere will-o'-the-wisps of the Hay que, imagination. exactamente. We'll go together. Échale huevos. Joder, échale huevos. Vale. Mama. Look at them all. We have to help them. Watson, stop. Rochester will see you. What should we do? We get answers. Stay here, see to the lenses. I shall confront Rochester. He owes me the truth. Vale. Con Watson las lentes. Sherlock! Sherlock! Y este arriba con Rochester. Mr. Holmes, you are late. Was the path here not as you anticipated? You expected me? We've stood here before, Mr. Holmes. Another you, another me. Many years ago. I wonder what will happen this time. What? What are you talking about? Join me. Bear witness to the end. Está hecho polvo, ¿eh? Vale, pues vamos a lo que vamos, familia. Vale. Esta da una. ¿Cuántas hay? Vale, por aquí no puedo pasar. Vale, está destruida. Vale, You vale. cannot bear witness to anything, Lord Rochester. You are blind. How could you? It is what I do. No. How could you be so ignorant? For I have never seen more clearly than in this moment. Never felt more than I feel right now. Every fiber of the earth, every molecule reverberates in ¿Por qué coño no la ha tirado ya, tío? awakening. The bile of madness rises in our throats just as our master rises below. I see moon beasts, night gaunts, a witch doctor in Arkham. En Arkham. I see what the stars themselves are dreaming. I know more than any man has ever known. You are delusional. How did you do it? The compulsions, the visions, was it some form of hypnosis or no? A drug, perhaps, tell me. Bah! There is no ruse. There is no big reveal. It is exactly what it seems. You still fight so desperately against this truth, but you feel it too. Yes? Yes? You are mad. You have mistaken hallucinations for reality. Are you really want to talk, Mr. Holmes? Speak truthfully now. In the port, in the swamp, what did you see? Something beyond the capacities of my imagination. A world so alien, But so familiar. Yes, I see it too. In your mind's eye. Untold horrors lick their lips in the shimmering dreamlands as Sarnath sinks eternal. Hay que seguir. Vale, este está destruido.
Vale. Vale, vamos a ver. Si esto lo ponemos aquí. Vale. Ahora sí parece ser que algo va funcionando. A ver. Sí, pero esto ahora lo otro funciona, sí funciona. Vale, ese se va a poder quitar. Vale. Vámonos. Venga, QT bien hecha. Ahí está. La que tenemos aquí, Lia. Familia. Vale, ¿cuál es la que podemos destrozar? Esta. What is the point? What are you hoping to achieve with all this slaughter? Do these people deserve such suffering? They are just tools. Their existence is meaningless unless put to use. Oh, all-seeing master. Oh, grand God beneath. How he has blessed them with purpose. You use them for cruelty. I've seen a man eat his own flesh just to hear the whispers of lizards. I've seen a mother behead her Ten cuidado, tío. that she might Qué travel to locos, another tío. world. Galaxies swallow each other whole. Light folds in on itself until nothing remains. You know not cruelty, Mr. Holmes. Cruelty is for such knowledge to be beyond the reach of so many. This is hubris delusion. You are Icarus flying too close to the sun. No, no. You misinterpret the legend, Holmes. Icarus flew. He reached heights no man had ever reached. One must imagine Icarus happy. He burned. Rochester plummeted to his death. And were you to ask him of his choice, he would have not a single regret. Every step I took was necessary. Madre mía, qué Every pillaos, drop tío. of blood a blessing. Every death predestined. Surely you understand. It was for knowledge. The only thing worth living for. Why must you remain so blind? Be honest. What is it you fear? I'm afraid that it will cost me my sanity, much as it has cost you yours. There is no such thing as sanity. There is only the world as it is, and one's willingness to accept it. Vale. Nos quedan... Vale, hay que pasar por aquí. Nos quedan 2 cristales más, ¿no? Vale, esto no lo puedo mover, pero ahí teníamos... Lo que pasa que no podía pasar, ¿verdad? Vale, puedo pasar hacia aquí.
Y esta no la puedo mover, ¿no? Esta está bien. Aunque voy a tener que tirar por aquí. No me esperaba que hubiera en este juego QTEs, tío. En serio. Vale. Este está alumbrando allí. One moment. Espérate, 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 que ya sí que más o menos. Vale, ahora sí. Tú aquí, alma de cántaro. Y venga, vente para aquí. ¿Qué se lo vamos a quitar ahora? Ahora sí lo he visto. Ese lo vamos a quitar ahora por lo menos. Porque con este vamos a alumbrar ese. Vente para aquí, chato. Ahí está, vámonos. Para aquí. Y ese lo vamos a quitar ahora mismo. Madre mía, con los locarandas estos, locos. Están todos colgados. Una menos. You truly believe it? That a god arises from below, that the world shall end? There is only nothingness. Only chaos and torture and endless time, stretching its wings, baring its teeth. It's preposterous. It's nonsense. It's... You've drugged me. The fumes in the temple, narcotics, bad reaction. Oh, you're one of Mycroft's agents. Yes. Yes, this has the stink of my brother all over it. No, wait. Of course. I am dreaming in the asylum. In Black Edelweiss, tied to a chair. You are standing right here, Holmes, as you always do. You said that before. You said we had met, but I've never seen you before in my life. The cycle repeats. Old becomes new, and we remain pawns in the hands of a god. Submit! Submit to your inconsequence! It is unthinkable. It is undeniable. I cannot. When you have eliminated all which is impossible, then whatever remains, however improbable, must be the truth. Now, Holmes! Now is the moment! You know it in your heart! Say it! Say it! It's real. All of it, it's real. Vale, ¿qué nos queda? Uno, ¿no? Vale, ahora hay que ir por aquí. A ver cuál os me deja mover ahora. Vale, ahí no puedo hacer nada. Vale, ya volvemos otra vez aquí. Y queda este, ¿no? Queda este, lo que es. Entonces, puede ser que sea
No, esto tengo que tirarlo si no para atrás, si no. A ver. Y este, ¿no? Ahora sí. Ahora sí, vámonos. Maybe your god is unstoppable, but you are merely a man. And I know how to stop you. What do you mean? What have you done? I have made a friend. Yeah! A tomar por saco. No! Curse you! Oh, great one, forgive me! It is over, Rochester. I thought this time would be different. But the gods laugh at man's arrogance. Sherlock, come back down! The wave! Mamá. Come with us! Turn yourself in, save yourself! Que le den por saco, hombre, que se salven y leches. Que le den por culo. The final problem approaches, and you too shall Tomar por fall. saco. Se acabó. Sherlock, please! Rochester, don't! Such heights we reach! A tomar por saco de aquí, loco. God. Sherlock, we must get Que inside! te den. I have to see it, John. I have to know. Fuera. Apologies, did I rouse you? I could relocate to the study, but I wanted to be at hand should you need me. No. The sound of your keys. It is my tether back to the waking world. I find writing of our adventure helps me too. Perhaps at some point you could read it and tell me if it accords with your memory. There are moments in our journey Una that only novela? you were privy to. Joder con la novela. Gygax, your visions with Light of the Abyss, your confrontation with Rochester. No, Pardon me? do not publish it. It would be professional suicide. You'd be a laughingstock, a fabulist, concocting penny dreadfuls for the unwashed masses. And I would no longer attract a distinguished clientele, but madmen convinced I could connect them to their deceased relatives or help them capture a fairy. Ah. It doesn't seem to get any better, does it? When I close my eyes, John, I am falling. Falling into a black abyss. It is endless and suffocating and unforgiving. I would give for a dreamless night. It's going to be all right, Sherlock. What is that? It will help you rest. Buah. No, not that. No. Watson. I say, Watson, would you be afraid to sleep in the same home as a lunatic, a man with softening of the brain, an idiot whose mind has lost its grip? Not in the least. That's lucky. Hala, todo el trabajo a la chimenea. Qué manera más rara de terminar, sinceramente. El juego no ha estado mal, está bastante bien. Pero el final no me ha gustado. El final no me ha gustado, sinceramente. Pero bueno, familia, pues nada, lo dicho, lo dejamos aquí. No hay nada más en el juego, ¿no? Que se suponga, no hay nada más en el juego. Vale, familia, el final ha sido un poco, no sé.
Le vuelve a pinchar Watson para que siga soñando, que ha sido todo un sueño, o sea, que ha sido real. No sé, algo extraño, la verdad se ha dicho. Pues nada, familia, lo dicho. Como os digo siempre, si os ha gustado, darle un buen like. Si no estáis suscritos, suscribiros, que no cuesta nada, es tan solo un clic. Y apoyáis a un servidor como yo y familia. Nos vemos en el siguiente juego. ¡Hasta luego!